Hola, ¿qué tal? Espero estés bien y sea bienvenido a un nuevo video más para mi canal. El día de hoy continuamos aprendiendo Angular desde cero y en el video anterior habíamos terminado nuestra aplicación de lista de tareas, para lo cual yo me he dedicado a crear un nuevo proyecto, el cual ya está todo configurado para comenzar a trabajar en él y seguir viendo las características que nos provee Angular. Entonces, lo que yo te pediría es que simplemente llegues a mi cuenta de GitHub y en este repositorio público vas a clonarte el repositorio. Si no lo quieres hacer desde aquí, igual te dejo aquí una guía de instalación bastante sencilla con los comandos que deberías utilizar para poder clonarte este repositorio y ir trabajando desde aquí. Y este repositorio no es más que una pequeña aplicación de un panel de productos, ¿ok? Desde el cual vamos a crear y eliminar distintos productos, pero que esta tiene un poquito más de características como modales y componentes que vamos a ver cómo los vamos a manejar. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar directamente con el video. Para comenzar, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar el comando npm run dev y ya directamente se va a encargar de levantar la API de JSON Server y nuestro servidor de desarrollo con Angular en el puerto 4200 como siempre. Ahora vamos a llegarnos aquí, ya lo tenía abierto esto y aquí tenemos la aplicación. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta, aquí hay varias cosas para el tema del panel de productos, que es esto de agregar productos. Vamos a tener un drop-down de filtro y aquí otro drop-down que si lo tocamos nos debería desplegar algo como botones para eliminar y editar los productos. Ahora, todo eso está usando por debajo mi librería de componentes favorita, que se llama Flowby, que es una librería de componentes basada en Tailwind CSS. Si nos bajamos un poquito hacia abajo, vamos a ver que se puede usar en múltiples frameworks de JavaScript, no solo en Angular. La pueden usar en Astro, Next, Svelte, Next.js y hasta frameworks de Python como Django y de PHP como Laravel. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que dado el ciclo de vida que siguen los componentes en Angular, Flowby no es capaz de agregarle los eventos a cada botón de estos, por ejemplo, para poder cargar sus componentes. Dado que Flowby, para resumir un poco, pues bueno, le da los eventos para cargar los componentes a través de atributos data, ¿ok? Como estamos viendo aquí que hay un atributo que se llama data modal target, que esto le dice a Flowby instancia una clase, en este caso de modal, ¿ok? Porque ellos nos proveen una clase modal para nosotros también poder hacerlo directamente desde JavaScript. Y pues bueno, instancia una clase de un modal, ¿ok? Para un elemento que tiene este ID, todo lo hacen por ID, ¿ok? Entonces, lo otro sería este data modal toggle, que lo que le dice a Flowby es, ok, mira, cuando se toque este botón, tú vas a hacer un listener, ¿ok? Tú vas a hacer un add event listener para este botón, para que, pues bueno, cada vez que se toque el botón, muestre el modal con este ID, ¿ok? Y entonces así funcionaría. Ahora, eso sucede en el momento en que nuestra página carga, pero en el momento en que nuestra página carga, dado cómo funciona Angular con los componentes, Flowby no va a obtener ningún elemento, no, o sea, no va a poder recuperar la referencia a cada uno de estos elementos en el DOM porque todavía no están completamente renderizados, por lo cual no es capaz de hacer bien los add event listener, ¿ok? Y no funciona. Ahora, Flowby nos provee desde su librería funciones que podemos utilizar directamente en código JavaScript para inicializar nuestros componentes. Ahora, solo debemos entender en qué momento del ciclo de vida de un componente en Angular es mejor para que nosotros podamos utilizar esa función que nos provee Flowby y agregar los eventos a esos componentes. Para ello yo me he agregado aquí en la carpeta public una foto, ¿ok? Del ciclo de vida de los componentes que sigue. Ahora, la primera vez que se renderiza un componente en Angular, pues bueno, sucede esto que está aquí. Lo primero es que Angular va a crearnos la clase, o sea, va a instanciar el objeto de nuestro componente. O sea, como estamos viendo hasta ahora, todos los componentes los definimos en una clase con su decorador respectivo component. Entonces, una vez que se inicializa ese objeto, ¿ok? Va a empezar a correr un ciclo de detección de cambios. Este ciclo de detección de cambios es el que sigue Angular a lo largo del ciclo de vida entero de nuestra aplicación para ver cómo cambian los datos en nuestros componentes y mantenerlos actualizados en el navegador. ¿Ok? Y entonces cada función que se va a ir ejecutando lo vamos a llamar un hook o un gancho, como lo quieras decir en español o en inglés. Y cada función, pues bueno, hace algo distinto en el ciclo de vida de un componente. La primera función que se va a ejecutar es el engine changes. ¿Qué hace el engine changes? Bueno, el engine changes se va a ejecutar una vez que
algún dato de un componente haya cambiado en la clase. Por ejemplo, cuando pasamos un input, o sea, un dato de entrada de un componente padre a un hijo, ese valor primeramente está undefined. Pero una vez que algo crea el constructor, ¿ok? O sea, crea la instancia, él pasa los datos de ese input del componente padre al componente hijo. Él va actualizando los datos respectivamente en el componente. Y cada vez que uno de esos datos cambia, pues bueno, nosotros podemos ejecutar este gancho del engine changes, ¿ok? Que es cada vez que se detecta un cambio en alguna propiedad de nuestro componente. Luego se ejecuta lo que viene siendo el engine init. Ahora, cada vez que veas al final de un gancho el init, este init solo se va a ejecutar la primera vez que el componente se renderiza, ¿ok? Todo lo que tenga init al final solo se ejecuta una vez y es al inicio de la creación del componente. Y en este caso el init se ejecuta una vez que se carga la vista del componente. Por ejemplo, la vista del componente, como bien sabemos, es todo lo que hay en la plantilla HTML. Entonces, una vez que esta vista se cargue en el navegador, en ese momento, pues bueno, es que Angular va a ejecutar una función llamada engineInit en nuestro componente, que ya vamos a ver cómo la vamos a poder utilizar. Entonces, luego de este engineInit seguiría otro gancho que sería el engineDoCheck. Este engineDoCheck lo que hace es revisar, ¿ok? Le va a decir a Angular para que revise el componente a ver si algún valor ha cambiado, ¿ok? Imagínate que hiciste en el engineInit, hiciste una recuperación de datos desde una API, pues bueno, hay datos en el componente que han cambiado, entonces en el engineDoCheck Angular se encarga de volver a actualizar los valores y hacer que estén acorde en el navegador, ¿ok? Y pues bueno, luego van a dividirse en dos caminos. El primero sería After Content Init y After View Init. ¿Qué sucede con el After Content Init? Es después de que se carga el contenido del componente. El contenido del componente ya sabemos que es cuando usamos nuestro componente como una etiqueta HTML y dentro le metemos alguna otra etiqueta, ¿ok? Ese sería el contenido. Entonces, el After View Init es después de que se carga la vista, ¿ok? Entonces, estos ciclos correrían una vez que, después de que se ejecuten estos dos ciclos anteriores de acá arriba, y respectivamente cuando cargue el contenido o la vista. Y luego vendría After Content Check y After View Check, que sería exactamente lo mismo. Si tienes algún valor o algo que bueno, es un dato dinámico que se le pasa a un componente a otro o algo así, que provoca cambios, ¿ok? En los valores del componente, en este ciclo de vida, ¿ok? Vamos a poder revisar esos valores que han cambiado, ¿ok? En este caso sería en el contenido y en este caso sería en la vista. ¿Ven? Y luego podríamos ejecutar otro gancho que sería after render, ¿ok? Que es después de que ya el componente se renderiza en el navegador, ya después que el componente está con todo lo que tiene que tener en el navegador, ¿ok? Y pues bueno, luego si se actualiza algún dato, algún componente, vamos a movernos un poquito hacia acá, ¿ok? Ya es cuando ocurre la detección de cambios. Por ejemplo, a medida que la aplicación va avanzando, el usuario, por ejemplo, elimina un producto, entonces eso provoca cambios en o sea, en nuestra aplicación. Entonces, Angular va a correr un ciclo de detección de cambios en todos los componentes del navegador y este ciclo de detección de cambios ejecutaría los siguientes ganchos. Vendría siendo el engine changes, que ya vimos que es cuando algo cambia en el componente para entonces Angular pueda actualizar ese valor, y después sería el engineDoCheck para revisar si hubo si algo más ha cambiado. Luego vendría el After Content Check si algo cambió en el contenido, After View Check si algo cambió en la vista, y luego lo mismo el After Render. Después de que se rendericen los cambios podemos ejecutar otro gancho más con el After Render. Y aquí tenemos otros dos ciclos de vidas que vienen también aquí, pero de hecho en la documentación de Angular no los mencionan muy relacionados, ¿ok? Entonces yo también los quería tocar porque son ciclos de vidas que, pues bueno, pueden ayudar un poco, como el Engine Destroy. El Engine Destroy es básicamente cuando tu componente se destruye, que ya lo vamos a ver después en el enrutamiento, ¿ok? Pero básicamente cuando el componente se destruye en la pantalla, ya sea porque salimos de una ruta hacia otra ruta en Angular, pues bueno, podríamos ejecutar este engine destroy y hacer determinadas acciones. Y luego sería after next render, que es como decirle a Angular, mira, ahora renderizas el componente, pero después cuando lo vuelvas a renderizar, hazme tal cosa con los datos del componente, ¿no? Puedes hacerlo a través de este gancho, ¿ok? Entonces, dado todos esos ganchos que tenemos disponibles, ¿cuál sería la mejor forma para decirle a Flowby,
que se suscribiera a los eventos y que inicialice todos sus componentes. Pues bueno, como sabemos, Flowby necesita manipular el DOM. Para poder manipular el DOM, entonces tenemos que esperar a que la vista del componente ya esté cargada. Entonces, para ello podemos hacerlo en el ciclo de vida ng on init. ¿Okay? Entonces, en el ng on init, una vez que la vista de nuestro componente se carga, pues bueno, nosotros podríamos ejecutar las funciones que nos provee Flowby para actualizar lo que vienen siendo los eventos de todos nuestros componentes, dropdown, modales, etc. Para ello vamos a llegarnos a el add component, que aquí yo había dejado un comentario con el to do y todo lo que vamos a hacer para implementar aquí el gancho del ciclo de vida del componente. Y aquí entonces íbamos a utilizar las funciones que nos provee Flowby. ¿Ven? Para ello vamos a hacerlo implementando una interfaz, ya que pues bueno, Angular nos provee interfaces para trabajar con cada función del ciclo de vida dependiendo de qué tipo de gancho quieres ejecutar, porque no todos son a través de interfaces, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar la interfaz que nos provee para el ciclo de vida en onInit, que viene siendo la interfaz onInit. Casi todos los ganchos, la mayoría de los que proveen interfaces, le quitas el ng delante y le dejas lo que sigue, en este caso es onInit, y ese es el nombre de la interfaz, ¿ok? Si fuera ng onChanges, pues pondríamos onChanges de esta forma. Si fuera ng after view init, fuera after view init de esta forma, ¿ok? Y ahí vimos que nos dio para también poner after view check y todo lo demás. Entonces voy a quitar esto aquí y vamos a quedarnos con el ciclo de vida en onInit. Entonces luego hacemos para implementar la función en onInit, que esta va a correr cuando la vista se inicialice, como acabamos de ver. Este es el gancho que nosotros no podemos apegar para inicializar Flowby. Ahora, anteriormente en otros videos yo he utilizado dentro de este gancho del ciclo de vida la función de iniciar los componentes de Flowby de esta forma. Importamos de Flowby lo que viene siendo la función inFlowby, ¿ok? Y la voy a invocar. Ahora, obviamente no me el autocomplete, vamos a importarlo manualmente directamente de Flowby. Voy a importar initFlowby de esta forma. Esto va a inicializar todos los componentes. Si en este caso solo tuviéramos modales, podemos importar de aquí una función que se llama initModals y solo va a inicializar los modales, pero necesitamos más componentes, entonces los inicializamos todos. ¿Qué sucede con esto? Que esto puede llegar a acrecentar, ¿ok?, el tamaño del paquete final o bundle de tu aplicación. Si tú necesitas minimizar el tamaño del bundle por temas de rendimiento, lo que yo te recomendaría no es hacer esto, ¿ok? Es utilizar un import dinámico aquí adentro, que eso va a ayudar a reducir en 100 kilobytes, ¿ok? Que fue lo que me redujo a mí en el momento que lo necesité, en 100 kilobytes el tamaño del bundle, ¿ok? Y lo haríamos de esta forma: import Flowby con un import dinámico, y haremos un den, o sea, una vez que cargue los datos de la librería, pues bueno, recibiríamos por aquí el parámetro Flowby, que viene siendo el módulo, y una vez que recibimos Flowby podemos acceder a flowby.init Flowby, ¿ok?, que sería la función para inicializar los componentes. Vamos a llegarnos a nuestra página y vamos a ver si ha cambiado algo. Si yo lo toco aquí, ahora me carga un modal de Flowby y él se encarga, pues bueno, de crearte el backdrop, que viene siendo todo esto en negro, ¿ok? Y todo lo demás. Y pues bueno, básicamente eso sería cómo funcionarían los ciclos de vida. Como vemos aquí, tenemos varios componentes, tenemos también un modal para confirmar la eliminación y dropdown. Y esto de trabajar con librerías de componentes es bastante útil si lo logras entender, porque pues bueno, te acelera y te hace ser más productivo a la hora de desarrollar. Bien, ahora para terminar el video me gustaría darte algunos consejos para trabajar con los ciclos de vida. Primero, sería: evita utilizar los ciclos de vida que se ejecutan cada vez que algo cambia en el componente. O sea, estos que están en el ciclo de detección de cambios. Por ejemplo, el engine changes, engine check, after content check, after render y after view check. ¿Por qué? Porque estos ciclos de vida pueden agregar problemas de rendimiento a tu página si lo que ejecutas en este momento es una tarea bastante pesada, ¿ok? Entonces evita, si lo vas a utilizar, como he llegado yo a utilizar en algunos casos, pues bueno, trata de que no ejecutes código JavaScript que pueda llegar a ser muy pesado y ralentice mucho el rendimiento de tu aplicación. Ahora, Angular nos provee una herramienta para desarrolladores en la cual puedes revisar también si hay algún ciclo de vida que está afectando el rendimiento de tu aplicación, ¿ok? Pero ya eso lo puedes investigar en la documentación oficial. Ahora, también podemos ver una cosa, y es que
cuando estábamos solicitando con las queries los elementos de la vista, ¿ok? Hacíamos un view child, un view children. Pues bueno, cada vez que hacemos eso, esos elementos están disponibles para nosotros luego del ciclo de vida after view init, ¿ok? O after content init, dependiendo de si lo solicitamos directamente desde el contenido con el content child o si lo solicitamos desde la vista con el view child, ¿ok? Ellos están disponibles después de este ciclo de vida. Entonces, esa propiedad va a mantenerse como un define hasta que, pues bueno, pasen esos ciclos de vida. Entonces, no sería lógico que solicites un elemento directamente de la vista y, pues bueno, lo utilices en el constructor. Te lo aclaro para, pues bueno, porque como no lo expliqué en ese video, porque no habíamos visto los ciclos de vida, quería que entendieras esa parte. Otra cosa es cómo trabajar con el ciclo de vida, o más bien dicho, los hooks, after render y after next render, porque son los únicos dos ganchos que no se proveen a través de una interfaz que podemos implementar. En este caso, estos dos ganchos se utilizan en el constructor, que viene siendo un contexto donde podemos realizar inyección de dependencias. Entonces, para usarlo, lo que haríamos es importar la función after render directamente del Angular Core, y a esta función le podemos pasar un callback para manejar lo que queramos aquí, ¿ok? Y el otro gancho, el after next render, también lo usamos con una función que nos provee, que la deberíamos utilizar en un contexto de inyección como puede ser el constructor, ¿ok? De esta forma, y ya aquí podrías ejecutar lo que te dé la gana. En este caso yo nunca me he visto la necesidad de utilizar estos dos ganchos, y el día que lo tenga que hacer, pues bueno, ya sabrías tú y yo cómo lo haríamos, ¿ok? Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayas podido comprender lo que son los ciclos de vida y cómo funcionan en Angular. Si te gustó este video, recuerda darle un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro video como este. Y si te quedó alguna duda, también me puedes escribir en un comentario que sin ningún problema te voy a responder. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video.